Era domingo. La mesa de madera tallada brillaba bajo el sol del mediodía y los manteles de lino que tanto me gustaban estaban perfectamente alineados. Cociné lentejas con verduras y pan casero. Todo parecía en orden como una escena cálida de esas que uno guarda en la memoria. Julieta y Simón llegaron con una botella de vino caro y un aire de todo está bien que no me convencía. Se miraban con complicidad como si supieran algo que yo no. Durante el almuerzo, Julieta soltó un comentario mientras recorría la casa con su copa en la mano. A este lugar solo le falta una renovación moderna. Imagínate Simón abrir esta pared y poner vidrio hasta el techo. Yo fingí reír. Simón la secundó. Sí podríamos hacer algo espectacular. Claro, si fuera nuestra... No dije nada. Pero algo se encendió en mi pecho. Esa noche no dormí bien. Una inquietud punzante me recorría. Decidí revisar mis documentos por precaución. Busqué en mi archivador de madera, donde siempre guardo los papeles importantes, el testamento de mi abuelo, la escritura de la casa, la factura del coche, mi pasaporte. No encontré nada. Cada carpeta estaba vacía. El corazón me golpeaba el pecho. Busqué también mi laptop. Había desaparecido. El lunes pedí una copia del registro de propiedad en la oficina municipal. Lo que leí me heló la casa. Figuraba a nombre de Julieta Salcedo y Simón Terrazas, con una donación irrevocable firmada supuestamente por mí 3 semanas antes. No firmé nada. Fui a buscar mi auto. Ya no estaba en el lugar de siempre. En su lugar, un coche negro estacionado con descaro. Consulté el número de placa en una base pública. Ya no me pertenecía. La transferencia había sido rápida, limpia y aparentemente legal. Sentí como si hubieran arrancado mi nombre del mundo. Regresé caminando. En la distancia vi las luces encendidas de mi casa. Mi hermana y su prometido celebraban. Risas, música, brindis. Gente que no conocía se paseaba por mi patio. Simón bailaba con Julieta como si fueran los nuevos dueños de un sueño ajeno. No lloré. Volví a la habitación que alquilaba antes de comprar la casa, la misma que aún conservaba como espacio de trabajo. Me senté en el piso rodeada de cajas, herramientas de encuadernación, ilustraciones a medio terminar. Tomé aire. Recordé las palabras de mi abuelo. Cuando te quiten el piso, construye alas. Encendí el móvil viejo que usaba para emergencias. Entré a mi cuenta en la nube. Allí aún tenía respaldos de documentos, imágenes de firmas, correos, fechas. Todo lo que podía ser prueba de que esa casa era mía. No iba a gritar. No iba a enfrentar. Iba a demostrar. Desde ese momento, cada día se volvió un acto silencioso de justicia. Llamadas consultas legales, respaldo de pruebas. Contraté a una abogada especializada en fraudes patrimoniales. Le conté todo con voz firme, sin dramatismo. Ella me miró y dijo: «Esto lo vamos a resolver, pero con paciencia. Lo tuyo no es solo un robo, es una conspiración». Mientras Julieta y Simón posaban en redes sociales en la terraza que yo había diseñado, yo recopilaba capturas de pantalla, recuperaba firmas digitales y reconstruía cronológicamente cada movimiento. Había sido borrada del papel del registro de los bienes. Pero lo que no sabían es que hay personas que cuando desaparecen del mapa se convierten en brújula. Y yo estaba por marcar el norte de mi propia historia. El silencio es más poderoso cuando está cargado de intención, y el mío durante semanas fue afilado. Mientras Julieta subía fotos remodelando su nueva casa y Simón publicaba historias sobre la libertad financiera del siglo XXI, yo escarbaba entre cajas olvidadas, viejos discos duros y carpetas digitales. En un respaldo etiquetado como Papá, Abuelo, Proyectos, encontré un documento en PDF con el título Testamento de Don Eugenio Salcedo, Registro Notarial 2-247. Al abrirlo, el aire se me cortó. Mi nombre, Renata Salcedo Ortega. Herencia directa, la propiedad ubicada en calle Laurel 218, incluyendo estructura, jardín y biblioteca anexa. Observación especial. Esta propiedad
no podrá ser transferida sin autorización escrita y validada por la heredera directa. En caso de falsificación o coacción, el presente testamento anula cualquier intento de donación o venta futura. Esa cláusula era oro legal. Mi abuelo siempre fue desconfiado. Y aunque en vida nunca lo dijo con claridad, ahora entendía por qué dejó esa trampa de seguridad. Me lo había dicho de forma críptica una vez mientras encuadernábamos un libro viejo. Los que más te quieren, a veces también te quieren quitar lo que construiste. Llevé el archivo a imprimir y lo llevé a mi abogada. Ella lo leyó en silencio, alzó las cejas y murmuró: «Esto es una bomba». Confirmó que el documento era válido, registrado y vigente. El original físico debía estar en algún archivo del notario, pero tener esta copia bastaba para iniciar una acción legal. Lo siguiente fue buscar los movimientos de los documentos falsificados. Desde una computadora prestada, accedí al portal digital de la notaría. Julieta y Simón habían presentado una donación firmada por mí, supuestamente autorizada con huella dactilar, algo que jamás había hecho. Y encima, la fecha de firma coincidía con un día en el que yo estaba en una convención de ilustración en Guadalajara. Tenía pruebas, fotos, acreditaciones, boletos, recibos. Cada nuevo descubrimiento se almacenaba en una carpeta llamada Recuperación Renata. Y con cada archivo, mi voz interna dejaba de temblar. Pero la joya más poderosa llegó una noche en un sobre olvidado dentro de uno de mis libros antiguos de arte japonés, un sobre con una carta manuscrita de mi abuelo y una copia física de su testamento con un sello en relieve. La carta decía: «Querida Renata, esta casa es tuya porque tú la viviste, la restauraste, la amaste. No permitas que la codicia la convierta en botín. El papel puede mentir, tus manos no». Le tomé fotos, escaneé cada hoja, digitalicé todo. Ya no tenía dudas. Mi silencio no era resignación, era estrategia. La calma antes del golpe. Mientras Julieta seguía planeando su boda en su nueva casa, yo redactaba junto a mi abogada una demanda por usurpación, falsificación de documentos y daño patrimonial. Teníamos pruebas, fechas, testamento y, lo más importante, verdad legal. Cada noche me hablaba frente al espejo: «Renata, tú no perdiste una casa. Te intentaron borrar. Pero nadie puede borrar a quien sabe reconstruirse». Guardé esa frase en mi celular como contraseña de acceso a la carpeta final Justicia Activo. Porque ya no era solo por mí, era por todas las veces que callé ante los comentarios de Julieta, por cada desprecio solapado de Simón, por los años de esfuerzo que nadie vio. La siguiente fase ya estaba en curso, pero aún no sabían que quien había desaparecido estaba a punto de reaparecer con más fuerza que nunca. Una mañana, mientras revisaba los documentos digitales almacenados en la nube familiar, una carpeta que solo usábamos Julieta y yo cuando cuidábamos la casa de nuestros padres, noté algo extraño. El archivo PDF del título de propiedad tenía marcas de edición, no era el original. Había sido modificado recientemente desde la cuenta de Julieta. La fecha de modificación coincidía con la semana en que me encontraba en un retiro de artistas en Puebla. Eso encendió mi alerta. Descargué la versión y, comparándola con la copia física del testamento de mi abuelo, saltaron las diferencias. No solo habían alterado el nombre en el encabezado legal, sino que la firma al pie del documento, mi firma, tenía un trazo perfecto, demasiado perfecto. No había irregularidades, temblores ni presión variable, como si alguien la hubiese vectorizado. Llamé a mi abogada y le pregunté sin rodeos: ¿una firma digital falsificada puede usarse legalmente? Si se demuestra que fue generada sin consentimiento, es delito grave. Me respondió: ¿tienes prueba? La tenía. Muchas. Años atrás, cuando trabajaba en una editorial, había guardado en una USB un archivo con varias firmas digitales mías escaneadas para documentos internos. Esa misma USB estuvo perdida meses y la última persona que la usó fue Julieta, quien entonces me ayudaba con pagos de servicios.
Recordé que usó mi computadora en más de una ocasión, alegando que la suya estaba lenta. Fui hasta la casa de mis padres después de asegurarme de que nadie estuviera y me senté frente al viejo portátil familiar. Abrí el historial de actividad del usuario compartido. Allí estaba todo acceso a carpetas privadas, modificaciones en contratos y algo más perturbador. Habían solicitado un duplicado de la factura del automóvil a mi nombre justo un día antes de que desapareciera. Corrí al registro vehicular en línea. El coche estaba registrado a nombre de Simón Calderón. Ya no era mío. Una punzada de rabia me subió por la garganta, pero la contuve. Guardé capturas de pantalla, metadatos, historial de modificación de archivos. Todo lo respaldé en una carpeta cifrada. Luego busqué un perito caligráfico digital, quien analizó la firma en el supuesto documento de donación de la casa. El informe fue contundente. La firma fue copiada y pegada digitalmente. No hay presión. No hay movimiento humano. Es un duplicado de archivo. Eso me dio la pieza que faltaba. No solo me habían robado, lo habían hecho con premeditación usando tecnología a su favor, creyendo que yo jamás lo notaría. Lo siguiente fue rastrear la dirección IP desde la que se enviaron los documentos falsificados. Mi abogada contrató a un experto en seguridad informática. En cuestión de días, nos entregó un mapa digital donde se veía claro la solicitud de cambio de titularidad fue hecha desde la dirección de Julieta y Simón. Habían usado la red de su casa. Ya no era una suposición. Era una cadena de evidencia sólida hilada con cada archivo, cada clic, cada movimiento digital. Lo más doloroso era ver cuán meticulosos habían sido. Era como si no solo quisieran lo que era mío, sino borrar mi existencia. Ese pensamiento me dio el impulso que me faltaba. Si ellos habían usado tecnología para borrarme, yo usaría la misma para reaparecer. Y esta vez para siempre. Guardé todo en una carpeta titulada Renata Reconstruida. Porque aunque me habían robado documentos, propiedad, auto y hasta recuerdos, no pudieron robarme lo más valioso: mi conciencia, mi paciencia y mi memoria. Y en esa memoria estaba la versión real de los hechos, la que el mundo pronto conocería. Durante semanas me moví en silencio. Fingí que no sabía nada. Mantuve el rostro sereno cada vez que mi madre me llamaba fingiendo interés por mi salud. Respondía con monosílabos, sonrisas medidas y el mismo tono que usan los actores cuando no creen en el guión. Porque yo ya conocía el libreto, pero también conocía el desenlace. Fue un domingo por la tarde cuando surgió la oportunidad. Julieta y Simón organizaron una comida en casa de mis padres, aparentemente para celebrar el nuevo comienzo. Yo, con la sangre fría que uno aprende a dominar cuando todo te ha sido arrebatado, me presenté como si nada. Sonreí, brindé, pero en el bolsillo de mi chaqueta llevaba un pequeño grabador de voz digital del tipo que usan los traductores de conferencias. Lo dejé debajo del sofá, donde sabía que ellos solían quedarse a conversar cuando todos se iban. La tarde pasó como una obra mal escrita, risas forzadas, frases envenenadas de cortesía. Esperé a que los invitados se marcharan, fingí una migraña, me despedí discretamente y me escondí en el auto a la vuelta de la esquina. Esperé 2 horas. Sabía que vendría, y vino. Lo que escuché al recuperar el grabador me revolvió el estómago, pero también me dio fuerza. La voz de Julieta clara como el cristal riendo. ¿Viste la cara que puso cuando mencioné los planes de renovación? Esa casa ya no la siente suya. Perfecto, Simón burlón. Y pensar que nos regaló las llaves fue más fácil que hackear un correo escolar. Solo necesitábamos acceso a sus papeles. Nunca revisa nada. Tampoco va a pelear. Siempre fue la oveja callada. Más fácil desaparecerla legalmente, añadió ella con una frialdad que jamás creí capaz de salir de su boca. Lo escuché 1, 2, 3 veces. Tomé aire y no lloré. En lugar de eso, envié el audio a mi abogada junto con un resumen detallado de los documentos, las firmas falsas y el informe del perito. Ella solo respondió:
Esto ya no es solo un caso de despojo, es premeditación, fraude y abuso patrimonial. Esa misma tarde, formalizamos la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales. Adjuntamos el audio con peritaje forense para confirmar su autenticidad. Cada segundo grabado era una bala certera, un golpe directo a la máscara que mi hermana había construido durante años. Esa noche no dormí, no porque estuviera nerviosa. Dormí poco porque por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba volviendo a ocupar mi propio cuerpo, como si una versión más firme, más lúcida de mí se hubiese activado con ese archivo de audio. Ya no era la hermana buena, ni la víctima. Era la voz que ellos nunca esperaron que hablara. El lunes siguiente, cuando Julieta fue notificada de la denuncia, intentó llamarme. Después envió un mensaje: ¿podemos hablar? No respondí, porque ya no me hablaban como hermana. Me hablaban como amenaza. Y esta vez yo tenía todas las pruebas. Y lo más importante, tenía mi dignidad lista para ser devuelta al lugar del que nunca debió salir. El sobre blanco con letras doradas jamás llegó a mi puerta. No hacía falta. La noticia estaba por todas partes. Julieta y Simón celebrarían su fiesta de compromiso en la misma casa que me robaron. Mi casa. No planeaba ir, pero entonces una excompañera de la universidad, que aún seguía en contacto con Julieta, me envió una foto del lugar. Reconocí la alfombra del salón, el ventanal de madera tallada y mi vitrina ahora usada para exhibir copas. Sentí un frío interior imposible de ignorar. Así que fui. Vestida con un pantalón negro sobrio, blusa beige y coleta alta, pasé como una invitada más. Nadie me reconoció al instante. Los amigos de Julieta y Simón eran en su mayoría del círculo empresarial de él. Caras nuevas, sonrisas vacías. La casa estaba llena de flores, luces cálidas, música instrumental. Y sin embargo, todo me pareció falso, como un decorado de cartón para una obra sin alma. Caminé despacio observando cómo mis libros estaban ahora en una estantería decorativa sin sentido, como el sillón donde solía leer con mi abuelo era ahora parte de un rincón bohemio con cojines mal puestos. Y entonces, la escena. Julieta subió al improvisado estrado vestida con un vestido blanco marfil. Tomó el micrófono y con lágrimas controladas dijo: «Quiero agradecerles por estar aquí. Este es un momento muy especial para Simón y para mí, porque no solo celebramos nuestro amor, también celebramos una nueva vida. Estoy embarazada». El aplauso fue ensordecedor, pero yo no escuchaba eso, escuchaba sus palabras. Cuando firmamos los papeles de nuestra nueva casa hace 2 meses, no sabíamos que también estábamos firmando el inicio de una familia, dijo. 2 meses. Esa frase tan festiva para los demás fue una bomba de precisión para mí, porque la firma fraudulenta del traspaso de propiedad supuestamente avalada con mi nombre llevaba fecha de 5 meses atrás, y esa incoherencia dicha por su propia boca era la grieta que necesitaba para terminar de desmoronar su castillo de mentiras. Saqué el teléfono y grabé el discurso completo. No me quedé para el brindis. Al día siguiente mi abogada sonrió al escuchar el audio. «Increíble», dijo. «Se acaba de incriminar sola, con vino en mano y público de testigo». Inmediatamente anexamos el video como nueva evidencia en el caso. Solicité, además, que se tomara declaración jurada a varios de los presentes. Muchos eran figuras conocidas en el ámbito inmobiliario. Nadie quiere estar asociado a un fraude tan evidente. Las llamadas comenzaron a llegar antes de que la semana terminara. Gente que antes ignoraba mis mensajes ahora se ofrecía a colaborar. No por solidaridad, por miedo. Julieta y Simón, según supe después, entraron en crisis. Cancelaron la luna de miel anticipada. Cambiaron su número. Pero ya era tarde. Su fiesta se había convertido en la primera escena de su caída, y yo, por fin, ya no era la hermana invisible. Era la mujer que con un solo video empezó a desmontar una mentira que querían escribir sobre mi vida.
La reunión familiar fue convocada por mi madre, quien, ajena a la tormenta, creyó que un almuerzo podría reunirnos como antes. Acepté asistir no por nostalgia, sino porque era el escenario perfecto para revelar la verdad. Llegué puntual acompañada de mi abogada Clara Mendoza, una mujer de mirada firme y voz serena. Traía consigo una carpeta con documentos que cambiarían el curso de los acontecimientos. Después del postre, Clara se puso de pie y con voz clara dijo: «Lamento interrumpir, pero es necesario compartir información relevante con todos los presentes». Julieta y Simón intercambiaron miradas nerviosas. Clara continuó: «Hemos descubierto que Julieta y Simón utilizaron empresas fantasma para transferir fondos de manera fraudulenta. Estas entidades sin actividad comercial real fueron creadas para simular operaciones y desviar dinero. Presentó facturas emitidas por Servicios Integrales del Sur C.A. y Consultorías Avanzadas del Norte C.L., ambas sin empleados ni oficinas registradas. Las facturas detallaban servicios inexistentes como asesoría estratégica y mantenimiento integral por montos exorbitantes. Estas facturas fueron utilizadas para justificar transferencias de fondos desde las cuentas de Renata hacia estas empresas», explicó Clara. Posteriormente, el dinero fue retirado en efectivo o transferido a cuentas personales de Julieta y Simón. Simón intentó interrumpir. «Eso es una acusación grave, sin fundamento». Clara lo miró fijamente. «Tenemos registros bancarios, correos electrónicos y testimonios que corroboran cada movimiento. Además, el uso de empresas fantasma para desviar fondos constituye un delito grave». Mi madre, pálida, preguntó: «¿Es cierto todo esto?». Julieta, visiblemente alterada, murmuró: «No entiendo de qué hablan». Clara sacó una grabadora y reprodujo un fragmento de una conversación entre Julieta y Simón, donde discutían la creación de las empresas y la transferencia de fondos. El silencio en la sala era sepulcral. Clara concluyó: «Hemos presentado una denuncia formal ante las autoridades competentes. Simón, como profesional colegiado, enfrenta la suspensión de su licencia hasta que se resuelva el proceso legal». Simón se levantó abruptamente y salió de la sala sin decir palabra. Julieta, con lágrimas en los ojos, intentó justificarse. «Solo queríamos asegurar nuestro futuro». La miré con serenidad, a costa de destruir el mío. Mi madre, entre sollozos, se disculpó. «No sabía nada de esto, Renata». «Lo siento mucho», asentí sin rencor. «Lo importante es que la verdad ha salido a la luz». Esa noche, mientras caminaba por las calles de mi ciudad, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Había perdido mucho, pero había recuperado algo invaluable: mi dignidad y la certeza de que la justicia comenzaba a abrirse paso. Después de la tormenta vino el silencio. Un silencio distinto al que me impusieron cuando me borraron. Este era mío. Era paz. Y desde ese lugar decidí que no quería solo justicia legal. Quería sentido. Quería construir algo que ninguna Julieta ni ningún Simón pudiera arrebatar jamás. Con los recursos recuperados y con la ayuda de Clara y un grupo de amigas que también habían atravesado traiciones parecidas, fundé La Casa del Trazo, un estudio artístico comunitario dedicado a mujeres que, como yo, habían sido víctimas de estafas emocionales y familiares. El local era una antigua bodega con ventanales altos, reconvertida en un espacio lleno de luz, pinceles, arcilla, libros y silencio reparador. Las mujeres llegaban rotas, muchas sin voz. Algunas ni siquiera sabían que podían crear. Pero poco a poco, como los pigmentos sobre el lienzo, las historias comenzaban a tomar forma. Yo coordinaba talleres de ilustración emocional y restauración de libros antiguos. Había algo profundamente simbólico en enseñarles a devolverle vida a lo que otros habían considerado inservible. Una tarde, durante una clase de acuarela, una joven me preguntó: «¿Y tú cómo hiciste para no odiar?». Me tomó unos segundos responder: «Porque el odio me habría seguido atando a quienes me traicionaron, y yo quería soltar». Mi historia inevitablemente se fue conociendo.
Un medio digital la publicó como caso emblemático de estafa emocional por parentesco. Luego, vinieron entrevistas, invitaciones a congresos, foros legales. Pronto la Casa del Trazo fue citada como ejemplo de resiliencia organizada. No solo ayudábamos a sanar, ayudábamos a prevenir. El nombre de Julieta y Simón reaparecía ocasionalmente en las noticias, siempre asociado a procesos judiciales y sanciones. Pero yo ya no los buscaba en Google. Ya no me interesaba su destino. Mi historia ya no giraba alrededor de ellos. Un día recibí una carta manuscrita. Era de mi madre. Querida Renata, no pido que me perdones, pero quisiera al menos verte, solo para agradecerte por no haberte convertido en lo que otros intentaron imponerte. No respondí, pero esa noche, al cerrar la puerta del estudio, me detuve a mirar las obras colgadas en la galería común. Rostros fuertes, trazos potentes, colores que gritaban esperanza. Había recuperado mi casa, mis documentos y mi auto. Pero nada me pertenecía tanto como este lugar, donde otras mujeres comenzaban por fin a firmar con su propio nombre. Renata Salcedo no era solo la que alguna vez fue traicionada. Ahora era referente, era guía, era trazo firme que nadie más podría borrar. El sol de la mañana se filtraba entre las cortinas blancas de lino. El loft de Renata olía a papel nuevo, café recién molido y tierra húmeda de macetas bien cuidadas. No era grande ni lujoso, pero tenía todo lo que ella necesitaba: silencio para crear espacio para enseñar y ventanas por donde entraba la vida. La mesa principal del taller estaba cubierta de herramientas de encuadernación, retazos de cuero, pinceles y una prensa manual que había restaurado con sus propias manos. A un costado, un perchero improvisado sostenía delantales manchados de tinta y polvo dorado. Cada objeto tenía historia y ninguna le pertenecía a otra persona. Cada semana un grupo de jóvenes artistas cruzaba esa puerta con cuadernos, ideas y nervios. Renata los recibía con una sonrisa serena. Les enseñaba a encuadernar, sí, pero también a resistir con arte, a entender que sus manos podían reconstruir lo que el mundo había intentado romper. Los becados sabían que el fondo tenía un nombre especial: Becas Eugenio Salcedo, en honor a su abuelo, aquel hombre que una vez creyó en ella cuando ni siquiera ella lo hacía. Era su forma de honrar el legado verdadero, no el que se pelea en tribunales, sino el que deja raíces invisibles. No soy tu madre, ni tu psicóloga, decía en sus talleres, pero si tu arte quiere hablar, este es un lugar seguro. Un día, entre cajas de donaciones y nuevos papeles hechos a mano, Renata encontró un sobre sin remitente. La letra era inconfundible, la de su madre. Renata, lo que hicimos fue imperdonable. A veces el amor no basta para actuar bien. Solo espero que algún día desde lejos puedas recordar que te quisimos aunque mal. Renata cerró el sobre con calma. No necesitaba más explicaciones. Ya no. No hubo reencuentro, solo un mensaje enviado días después. Gracias por tu carta. Te deseo paz. Renata no odiaba, pero ya no fingía olvidar. Había aprendido a separar el perdón del permiso. En una de las paredes del taller colgaba una frase enmarcada en papel artesanal: algunas firmas no valen más que tu verdad. Era la primera frase que escribió tras recuperar su nombre, su casa y su historia. Esa tarde, mientras imprimía la primera página de un nuevo libro, una recopilación de ilustraciones y memorias sobre justicia emocional, Renata sonrió, no por revancha, sino porque lo que intentaron borrar solo la había hecho más visible. Renata Salcedo, una ilustradora de 36 años, confía en su hermana Julieta y su prometido Simón al abrirles las puertas de su hogar. Sin embargo, descubre que la han traicionado: su casa ha sido vendida ilegalmente, su coche empeñado y su nombre borrado de todos los documentos. En lugar de derrumbarse, Renata reúne pruebas, descubre un testamento a su favor y expone públicamente el fraude. Con inteligencia y serenidad, recupera su dignidad y su legado. Renata transforma su dolor en una causa, funda un estudio artístico comunitario
para mujeres víctimas de traición emocional y se convierte en un símbolo de justicia. Su historia no es de venganza, sino de reconstrucción. Si te inspiró esta historia, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartir con alguien que necesite recordar que su voz, su historia y su poder no pueden ser borrados. Tu resiliencia también puede ser un faro para otros.